Hoy, por la bondad del Señor, entramos a otro mandamiento. Algunos dirán, al fin salimos del cuarto. Bien, entramos a nuestro quinto mandamiento. El quinto mandamiento lo hallamos en el capítulo 20 de Éxodo, el versículo 12. El versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermanos queridos, llegamos a la conclusión, a la feliz conclusión, aunque nos faltaron muchas cosas por decir, de este cuarto mandamiento. Y al concluir con el cuarto mandamiento, hemos hecho lo mismo con la primera tabla. Explico esto para algunos que aún desconocen este asunto. Los 10 mandamientos se dividen en 2 tablas. La primera tabla va del mandamiento 1 al 4 y la segunda tabla del 5 al 10. O sea, son 4 mandamientos en la primera, 6 en la segunda. La primera tabla hace absoluta referencia, total referencia, eminente referencia al Padre, hacia Dios, hacia todos nuestros deberes que tenemos para con el Señor. La primera tabla. ¿Y cuáles mandamientos hasta aquí hemos visto que pertenecen justamente a esa primera tabla? El primer mandamiento lo encontramos en el versículo 3. Ustedes están en Éxodo 20, ¿verdad? Entonces en el versículo 3 encontramos el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Estén muy atentos. El segundo mandamiento de los versículos 4 al 6. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento lo encontramos en el versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. El cuarto mandamiento está de los versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hasta aquí hemos visto esto. A mí me hubiera gustado, o me gusta, y de pronto quizá usted lo haya hecho, que hayan remarcado primer mandamiento hasta aquí, segundo hasta aquí, porque quizá, hermano, un día de estos pregunto, hermana María del Carmen, póngase de pie y por favor nos recita el versículo, el mandamiento número 4. Y entonces ella, ya sabe dónde está, cómo están divididos, en fin. Entonces, eso puede estar pasando. Ahora, hermanos, hemos concluido esta tabla. Pasaremos ahora a hablar de los deberes de la segunda tabla. Y esta tabla va relacionada. Si la primera tabla iba relacionada verticalmente a nuestra comunión con Dios, esta segunda tabla va relacionada horizontalmente con nuestra comunión, nuestra vida con nuestro prójimo. El Señor Jesucristo, cuando fue interrogado cuáles
cuál era el primer y gran mandamiento, Él lo enseñó y además de eso condensó en algunos versículos lo que son las tablas de la ley. En Mateo 22, versículos 37 al 40, Jesús respondió a esa pregunta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esos son nuestros deberes de la primera tabla. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos entendidos sobre esto, hermanos? Que esto es lo que debemos al Señor. Ahora, el Señor dice, entonces es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, fíjense lo que dijo el Señor Jesucristo. Y el segundo es semejante. Es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y concluye, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Punto. O sea, aquí está condensada la ley, nuestra adoración a Dios y nuestra comunión con nuestros hermanos, basada en amor siempre. Ese es el deber que tenemos con relación a los mandamientos. Ahora, hermanos, si pudiéramos comparar acerca de los 10 mandamientos, bien vendría un ejemplo que hallamos en las Sagradas Escrituras en Génesis 28. Recuerdan ustedes, hermanos, hemos estado leyendo en nuestra lectura consecutiva esto, y hemos hallado que luego de que Esaú y Jacob se pelean, Jacob tiene que irse para donde Labán, su tío, abrir mucha distancia, porque Esaú quería acabar con su hermano. Y camino a la casa de Labán, Jacob, cansado, busca un lugar donde descansar, pone una piedra y como cabecera y se duerme. Y en su sueño vio una visión, una escalera que estaba apoyada en el cielo y basada en la tierra. Y desde allá, desde arriba del cielo, el Señor se comunicó con Jacob y le dijo todas las promesas que tenía para él. Bien, miremos la escalera. La escalera está apoyada en tierra, pero descansa en el cielo. Allá desde el cielo, los 10 mandamientos nos dicen que la primera tabla está en esa relación con Dios, ese extremo que llegaba al cielo. Todo lo que el Señor ha decretado desde allá, nosotros lo tenemos que hacer. Pero la escalera no queda suspendida en el aire, está apoyada en tierra. Y como está apoyada en tierra, eso nos lleva más a pensar sobre la relación que tenemos con nuestros superiores y los inferiores. ¿Hay superiores y hay inferiores? Sí. Aunque la Biblia en Romanos 12 dice que ninguno de nosotros debe tener más alto concepto de sí que el que debe tener, y debemos pensar con cordura, no mirándonos nosotros como superiores, sino viendo a los demás como superiores a nosotros. Si usted lo quiere corroborar, está en Romanos 12, pero no nos vamos a pegar de ahí, vamos es a lo que estamos diciendo acá. Ahora, hay un mandamiento que habla de una relación que tenemos con nuestros superiores y con nuestros inferiores. Pero tengamos cuidado con esto, hermanos, porque la relación que debemos tener con unos y otros tiene que estar basada según Dios, según la Biblia, no según nuestros propios pareceres. Porque ¿qué ocurre, hermano, si esto se nos quedara en nuestro propio esfuerzo? ¿Sabe qué haríamos, hermanos? Humillar a los que podemos y no sujetarnos a los que debemos. Eso es lo que haríamos. Porque nuestro orgullo, queridos, si alguno no tiene eso,
Si alguno no tiene orgullo aquí, que por favor, cuando terminemos el culto, nos diga, acá todos los que quieren no tener orgullo, yo les voy a enseñar cómo es, nos haría bien. Porque esto, hermanos, es una lucha que tenemos con esta situación. Por eso, si ustedes me escuchan, hermano, toda relación con nuestros superiores y con nuestros inferiores debe estar basada absolutamente en la Escritura, no en lo que nosotros pensamos. Así que con la primera tabla, hermanos, nosotros caminamos piadosa y reverentemente hacia el Señor. Él es nuestra máxima autoridad, es nuestro superior. Él nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer. Esto nos indica el Señor. Pero también con la segunda, nosotros caminamos religiosamente hacia el hombre. Con la segunda. O sea, religiosamente decimos, cristianamente con nuestros hermanos. Así tiene que ser esa relación. Aquí hay algo que quiero destacar de una manera importante, hermanos. Nosotros no podemos cumplir bien los deberes de la primera tabla si no lo hacemos con la segunda. Yo quiero que ustedes piensen esto. El apóstol Juan dijo, si alguno dice que ama a Dios y odia a su hermano, no ha conocido a Dios. Hermanos, si nosotros decimos amar a Dios, es porque aquí abajo hemos visto la imagen del Señor en nosotros. No podemos decir, estos allá y yo mi relación con Dios perfecta. No podemos, ni una ni la otra, hermano. Por eso el Señor dijo, en esta tabla está concluida los mandamientos aquí en la relación con Dios y con nuestro hermano. Así que, hermanos, nosotros debemos saber que todo esto, la primera tabla y la segunda, tienen una unidad vital. Tratando, hermanos, estas palabras del Señor en este mandamiento, y esto parece que lo que les voy a decir es redundante 3 veces. Este mandamiento ha sido ordenado y tiene un mandato. ¿Se oyó así? Una redundancia triple. Este mandamiento es una orden que tiene un mandato. Te lo explico. El mandato es honra a tu padre y a tu madre. Y las razones para ello, para honrar a nuestro padre y a nuestra madre, es para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Básicamente pienso que algunos cuando escuchan honrar al padre y a la madre, inmediatamente acuden a sus viejitos, a aquellos que les permitieron por bondad de Dios, criarlos en su seno, levantarlos, educarlos, bueno, cuando lo han hecho, alimentarlos, en fin, y bien, pensamos que son solo ellos. Pues aunque está contenido esto, no es del todo cierto. Tiene un alcance muchísimo más amplio. Esto de honrar a padre y madre tiene un alcance mucho mayor de lo que parece a primera vista. No se debe entonces restringir a nuestro padre y madre de una manera literal lo que el Señor está diciendo, sino que debe ser entendido por todos nuestros superiores y aún con aquellos que tenemos debajo de nosotros. Hermanos, sobre esto Calvino nos ayuda con un comentario. Él dice, o mejor él dijo, el fin del precepto es que, dado que el Señor desea la preservación del orden que Él ha designado, los grados de preeminencia fijados por Dios deben preservarse inviolablemente. En resumen, por tanto, será que debemos reverenciar a aquellos a quienes Dios
ha exaltado a cualquier autoridad sobre nosotros y debemos rendirles honor, obediencia y gratitud. Pero como este precepto es sumamente repugnante para la depravación de la naturaleza humana, cuyo ardiente deseo de exaltación apenas admite sujeción, por eso ha propuesto como ejemplo ese tipo de superioridad que es naturalmente más amable y menos odiosa, porque eso podría apaciguar más fácilmente e inclinar nuestra mente al hábito de la sumisión. Era lo que les comentaba, hermanos. Dios ha puesto autoridades, pero nuestro corazón es a no sujetarse, a no obedecer. Pero el Señor nos llama a la cordura, a que miremos esto con amabilidad, hermanos, con ojos de un cristiano amoroso, que miremos esto, es la práctica de lo que nosotros hemos aprendido. Ahora, en esta era en el que los políticos, la política y todas estas cosas se ha vuelto socialista, comunista, apartada de Dios, cuando la insubordinación y la anarquía es el espíritu maligno en estos días, porque eso es lo que nosotros estamos mirando. Muchos han objetado esta interpretación. O sea, ¿cómo debe haber unos superiores y otros menores? Si aquí todos tenemos que ser iguales. Esto, hermanos, es lo que el mundo piensa, es lo que el mundo quiere hacer. Pero hay un honor que Dios ha dado y que corresponde en primer lugar a Dios. Hermanos, ahora quien no conoce a Dios, ¿cómo se va a sujetar a Dios? Lo estamos viendo. Quien no conoce al Señor hace lo que quiere. Es asquiento, y permítanme usar ese término porque no encuentro otro así más feo. Asqueroso es lo que estamos viendo hoy. Hermanos, donde Dios ha dicho cosas y el hombre hace otras. Y no las hace de una manera limpia y culta, sino que las hace de la manera más sucia que puede. Entonces, ¿cómo van a querer sujetarse a Dios? Y si no se sujetan a Dios, menos quieren sujetarse a nosotros, a los hombres. Buenas, para los que duermen a esta hora, los quiero despertar diciendo que hay algo que nosotros no nos hemos dado cuenta y que usted pasa por allí y no se da ni cuenta. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a mí me gusta cuando voy en el bus mirar las paredes. Y no hay pared que se salve de una raya que le hayan hecho. ¿Se han dado cuenta ustedes? Todas las paredes están rayadas. Vino un hermano de Cartagena y dijo, esta ciudad la tienen rayada de un lado al otro. Y sí, toda la ciudad. Pero me he dado cuenta que dentro de las rayas que le han hecho a esta ciudad, hay algunos letreros que realmente uno se rasca la cabeza y dice, ¿cómo es posible que el gobernador que tenemos de turno les vaya a pagar a estos sujetos más de 1 millón de pesos por pertenecer a la primera línea y haber rayado la ciudad como la rayaron, con letreros que desdicen que están sujetos a una autoridad? Muera el policía, rebelión contra la autoridad. Bueno, dicen eso fue lo más educado que les dije, pero hay otras cosas mucho más groseras. Así que si usted se da cuenta, hermano, nadie quiere sujetarse al Señor. Y por tanto, ¿cómo lo harán con nosotros? ¿Cómo lo harán con nosotros? Vi por ahí estos días que en un bus de servicio público una pareja comenzó a drogarse dentro del bus. Y un señor dijo, no hagan eso aquí. Mire, aquí vamos otro tipo de gente. Y entonces se le vinieron estos dos, lancen ristre contra este pobre hombre.
nadie lo defendió, pero el hombre no se retrajo de lo que dijo. Hay lugares que se deben respetar, pero ¿los respetan, hermano? ¿Respetan esto? Por ahí dijeron, hermanos, que los buses tienen unas sillas para ciertas personas, están dedicadas para ciertas personas, pero que quien no las ceda, tienen un castigo, tienen una multa. ¿Sabe qué hacen? Que no se deben colar en el Transmilenio. ¿Sabe qué hacen? Y entonces el presidente dijo, hay que cobrarles entonces a los ciudadanos en el recibo de la luz para que eso no pase. Ahí, hermanos. O sea, ni se sujetan a la autoridad, ni la autoridad quiere gobernar como debe ser. Entonces, hermanos, si Dios fue el que puso nuestras autoridades, y si Dios puso nuestras autoridades, nosotros tenemos que respetarlas. Tenemos que respetarlas como nuestros padres y madres. Ahora, aquí venimos otra vez, hermanos, a decir cosas feas. Como respetamos a nuestros padres y nuestras madres. Ahora pregunto, ¿eso es realmente cierto, hermano? ¿Que los hijos están respetando a sus padres y a sus madres? Es que desde chiquiticos levantan la mano para cachetear a su mamá o a su papá, desde chiquiticos. Y hay papás que, ay, tan lindo, mire, ya sabe levantar la mano y golpea con fuerza. Vea, tengo un hijo fuerte. ¿Eso es lo que estamos levantando? Y ahora, más adelante lo tendré que decir, pero les adelanto un poquito. Nosotros los padres no nos quedamos jóvenes. La naturaleza cumple con nosotros. Y nosotros, sin quererlo, tenemos que estar adheridos a lo que la naturaleza diga. Hace algunos años este cabello era negro, abundante, crespo, bonito, parecía un micrófono. Así. Hoy ya los puedo contar. Los años empiezan a cobrar. Antes iba donde quería, dijo Pedro, antes yo iba donde quería, pero ahora ya tienen que vestirme. Bueno, todavía no, gracias a Dios, pero vamos para allá, hermanos. Y entonces nos estamos volviendo débiles. Ya no somos estos que con una mirada o una voz fuerte el hijo obedecía. Ya no, ya nuestra voz sale un poco más pausada, sale más tranquila. Y entonces se interpreta que ya se nos pasó la autoridad y que ya no se nos debe respetar. Y entonces el hijo regaña al padre, lo trata como a un bebé, le dice cosas, le da de comer o no. Esto lo vamos a ver más adelante, hermanos. Es vergonzoso hablar de esto, pero eso es lo que vemos acá. Ahora, algunos dirán, no, nosotros todavía no. Menos mal porque papá y mamá todavía gritan, si está mamá todavía es fuerte, si es papá todavía es fuerte, pero llegará el día en que eso se va a debilitar. ¿Y entonces qué van a hacer? Vamos a hablar de eso más adelante. En las Escrituras, la palabra honra tiene una aplicación muy extensa, demasiado extensa. Pero yo quiero utilizar una que nos viene, hermanos, exactamente como la necesitamos. Su original griego es timé. Y esta palabra significa, escúchenlo, hermanos, valioso, estimado, especialmente del más alto grado, precioso, de alto valor. Esa es la honra. Entonces, sujetándonos a que la honra que le debemos dar a las autoridades debe ser valiosa, estimada, preciosa, de alto valor, entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien, noten esto, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor,
Es decir, considerar que eso es precioso, de alto valor lo que les vamos a dar. Mayormente, dice el apóstol, los que trabajan en predicar y enseñar. O sea, sobre esto hay que tener mayor honra. Pero Pedro, en su primera carta, el capítulo 2, versículo 17, nos ayuda en la tarea y dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Honrad al rey. Bueno, usted dirá, entonces como no tenemos rey, ¿a quién vamos a honrar? Tranquilos, no se apuren. Esto en primer lugar, hermano. Y en segundo lugar, observe que hay una honra que cumplir. Y en segundo lugar, ¿sobre quién la vamos a cumplir? ¿Y sobre quién la vamos a cumplir? El título padre o madre, desde ya nos dice autoridad. Se le daba a los reyes. Fíjese en primer libro de Samuel, capítulo 24, versículo 11. Primer libro de Samuel 24, 11. David ya había sido ungido como rey. Era perseguido por Saúl. Y aparentemente Dios le entregó a Saúl en sus manos. Saúl iba a matar a David. Y aparentemente Saúl fue entregado en manos de David. Y David dijo: yo no voy a levantar mis manos contra el ungido del Señor. Y entonces salió y se le hizo presente a Saúl y le dijo lo siguiente: y mira, Padre mío. ¿Quién era? El rey. Mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Padre mío, estaba sujeto a una autoridad. Ahora, la pregunta: ¿estaba gobernando bien este hombre? Entonces uno dice, si acaso en algunas cosas, pero en otras se le fue la mano, iba a matar a un inocente por celos. Ahora, bien, en segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, versículo 13, aquí encontramos a otro hombre que era leproso y se le dijo qué debería hacer. Y le dicen a Naamán, ¿se llamaba así el señor, el leproso? Naamán. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Los siervos: Padre mío. En Isaías 49, 23 se nos habla también de otra manera de usar la palabra padre. Primer libro, Isaías 49, 23. Dice: reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas. Reyes serán tus ayos. ¿Sabe qué era? Criar como padre. Los reyes criaban como padres y las reinas nodrizas. Ahora, hermanos, a los ministros del evangelio también Gálatas tiene que decir algo. Gálatas 4:19. Pablo, dirigiéndose a los Gálatas, les habla como un pastor, como un ministro. Fíjense cómo les dice: hijitos míos. Y si le dice hijitos míos, ¿cómo estaba mirándose él? Padre, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sobre esto nuevamente traigamos a Calvino. Él dice: por lo tanto, no debe dudarse que Dios aquí establece una regla universal para nuestra conducta, a saber, que a todos los que sabemos que están colocados en autoridad sobre nosotros por su designación,
debemos rendir respeto, obediencia, gratitud y todos los demás servicios a nuestro alcance. Dice Calvino, tampoco importa si son dignos de este honor o no, pues cualquiera que sea su carácter, no es sin el nombramiento de Dios que son honrados. Él ha ordenado especialmente reverencia a nuestros padres, quienes nos han traído a esta vida, o de la divina providencia que han alcanzado ese puesto, por lo que el supremo legislador ha mandado que sean. Recuerden, hermanos, aquí Romanos capítulo 13 nos dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios. Toda autoridad, toda. Pero para tener más claridad sobre esta palabra, Padre, esta palabra tiene diversos sentidos y vamos a usarlos hoy, algunos de ellos nada más. El mandamiento es largo también, pero vamos a tratar de hacerlo en 40 sesiones nomás. Así que vamos a mirarlo en el sentido político, en el sentido de la edad, en el sentido de la espiritualidad, el doméstico y el natural. Empecemos con el primero, con nuestros gobernantes. Veámoslo en este sentido. El gobernante, nuestro padre, quien dirige nuestro país es el padre. Uy, ustedes dirán, y con este que tenemos, ¿qué padre es ese? Pero Dios lo puso ahí, hermanos, ¿o no? ¿Dios lo permitió que esté ahí? Sí, por alguna situación está ahí. Se esperaría que este fuera alguien que fomente la virtud. ¿Estamos de acuerdo? Este hombre no lo hace. Que castigue el vicio, si él lo es. Que fuera el padre de la viuda y del huérfano. Así se llamaba Job. Job, él se mencionó en este caso en el capítulo 29, versículo 16. Job se colocó como padre. Job era el que gobernaba entonces allí. Y dice él, a los menesterosos era padre. Y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia. O sea, era un buen gobierno. Al pasar de los tiempos, todavía nuestros gobernantes son padres. Están en posición de autoridad. Deberían, por gracia de Dios y por investidura, tratar que las leyes o que con las leyes se dieran ejemplos maravillosos y se cumplieran. Pues son esos que velan por la seguridad. Son los que velan por la paz de quienes gobiernan, de sus hijos. Eso lamentablemente no lo vemos hoy de esa manera. Pero esto nos dice que cuando usted vea a nuestro gobernante, puede ir e increparlo con insultos y demás. ¿Puede usted hacer lo que le venga en gana solo porque él no está gobernando bien? Él es la autoridad, hermanos, y como tal debemos respetarlo. Y entonces nos vamos a dirigir a él como el señor presidente. Bueno, según la norma, dice que él es el señor excelentísimo presidente. Así se le escribe en las cartas. Excelentísimo señor presidente, Ok, ese es el respeto, hermanos. No podemos rebajarlo, está ahí. Está en autoridad y nosotros subordinados a esa autoridad. Ahora, que tiene sus ministros, que tiene no sé quiénes, más allá, más acá, que tienen sus policías y los policías nos ven en la calle y uno como ve al señor policía, a autoridad. ¿No es así? Viene uno por la calle y así no tenga uniforme, uno ve ciertas personas y cuando ve ciertas personas uno les concede autoridad. Bueno, cuando nosotros somos sujetos, les concedemos autoridad. Hermanos, no debemos rebajar nuestro respeto a aquellos, ni la honra
a estos por los siguientes motivos. Así que 1:1, porque su posición es merecedora de honor. Es Dios quien ha establecido a estos padres políticos para mantener el orden y la armonía. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjese que esto lo dice la Escritura. Imaginémonos, hermanos, en una sociedad donde no haya autoridad. ¿Cómo sería la situación de nosotros viviendo en una sociedad así, sin autoridad? Ay, hermano. La Escritura nos enseña que eso ocurrió en Israel. En Jueces 17:6 dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Imagínense en esta ciudad donde no haya autoridad, donde no haya alcalde, donde no haya policías, donde no haya nada de esto, hermanos. Si con las leyes que hay, nosotros tranquilamente nos las echamos al pico, hermano, por decirlo coloquialmente. Las hemos evadido una y otra vez. ¿Sabe qué nos han dicho? Alguna vez, por un error, fui llevado a recibir un curso para que me descontaran un comparendo. Bueno, eso solo me ha pasado a mí. Fui a responder por un comparendo. Y la pregunta que nos hizo el señor que estaba en aquella conferencia dijo, ¿ustedes saben en dónde está presente el gobierno? Y entonces alguno dijo, en los reglamentos. Ok, buena respuesta. ¿Y cuáles son esos reglamentos? ¿Cuáles son esas señales que le están diciendo que el gobierno está presente? Y entonces, respuesta. Dijo, están presentes en dos maneras. Una, en las señales verticales. ¿Y en dónde más, señores? Y entonces, y en las señales horizontales. Con razón cometen errores, porque no conocemos la autoridad. El piso nos está diciendo que haya una autoridad presente. Las señales nos están diciendo que hay una autoridad presente. Y entonces, ¿sabe qué? Ni las del piso ni las otras. Si ahí dice 30, nuestro carro corre a 100. ¿Sí o no? Si ahí dice pare, cuando la luz está amarilla, mérmele, aceleramos. ¿No, hermano? Aceleramos. Si ahí dice no cruce en doble línea amarilla, por aquí que es más derecho. Hermano, el gobierno nos está diciendo cosas y nosotros no nos estamos sujetando a esas leyes. ¿Qué tal, hermano, si no hubiera entonces leyes? ¿Cómo sería esto? Cada cual pasa por donde quiera, lo que sea se hace, hermano. Esto sería una sociedad bien desdichada, a más de lo que tenemos. Una sociedad sin autoridad sería el caldo de cultivo para que la corrupción se desbordara de manera importante. Cada uno hacía lo que bien le parecía, dice la Escritura, y pronto hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Si con la autoridad presente la corrupción es grande, ¿cómo sería sin ella? Número 2, ¿por qué debemos respetarlos? Porque ellos promueven la justicia. Dios ha estimulado a los gobernantes para que estos a su vez promuevan la justicia. Romanos 13:4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por eso Dios puso la autoridad, hermano. Por eso tenemos que respetarlos, porque promueven la justicia que nosotros necesitamos. Se comenta que el emperador romano Marco Aurelio,
Él se sentaba 1 hora al día, todos los días, con sus oprimidos para enseñarles, para oírlos, para entenderlos. Esto era lo que este hombre hacía. Esa debería ser la forma de gobernar. Pero algunos de nuestros gobernantes ya no tienen esa sensibilidad, hermanos. Ya no miran al pueblo. Si alguien mirara al pueblo, realmente se darían cuenta de las necesidades que tenemos, de esas necesidades tan sentidas que hay. Pero no, solamente hay leyes y leyes para cumplir. Hermano, que si usted va a comprar 1 libra de arroz, el chocolate, el jabón, leyes, tiene que pagar un impuesto. ¿Quién lo dijo? El rey. Hay que cumplir con un impuesto. Ahora, diga, no lo voy a obedecer. Al supermercado, vaya, diga, ¿cuánto vale eso tal? Pero me le quita el 19% porque eso no lo voy a pagar, no me voy a sujetar, punto. ¿Sabe qué le dicen? Siga, señor, al siguiente, hermano, porque no se puede usted rebelar contra nada. Que usted va a vender su casita que con tanto esfuerzo le costó, ¿sabe qué? Su impuesto. Que usted la va a comprar porque tiene necesidad, su impuesto. Hermano, todo aquí es así, leyes, leyes. Y si hacen las leyes, honremos a quien está en autoridad. Pedro, en su primera carta 2:17, que ya lo leímos, dijo, honrad al rey. La honra entonces debe mostrarse por medio de un respeto civil a sus personas. Y escuchen, hermanos, y una sumisión alegre a sus leyes. Alegre a sus leyes. Entonces entendamos, si nos van a hacer pagar el Transmilenio por Codensa, qué bonito, gracias al Señor. Bueno, Dios proveerá más, hermano. Dios proveerá más. Hermanos, así Dios no nos ha dejado pasar vergüenzas, hermano. Las Sagradas Escrituras nos ordenan que debemos orar por nuestros gobernantes, porque nuestros gobernantes a veces no saben hacerlo. Oremos por ellos, para que la gracia común del Señor venga sobre sus vidas. 1 Timoteo 2:1-2 dice, exhorto ante todo. ¿Cuál era la exhortación de Pablo? A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Notan la promesa que tenemos allí, hermano. Con alegría sujetémonos a lo que el rey dice, porque el Señor dice, viviremos quieta y reposadamente. Así que debemos orar por nuestros gobernantes para que Dios los honre y sean de bendición, que podamos disfrutar del evangelio de paz y la paz del evangelio durante su gobierno. Ok, en segundo lugar, hermano, veremos aquel que debemos honrar por la edad, el de la edad. Está dentro de nosotros que el que es anciano, es decir, el que tiene la edad la cual se debe honrar, debe ser venerable por sus años, cuyos cabellos son canosos. Aquí debo hacer una claridad. Hay algunos jóvenes que ya tienen canas. ¿No es así, hermano? Yo no sé si es por asunto del clima, la alimentación, no entiendo qué ha pasado ahí, pero eso no es normal. Eso no significa que nos debemos sujetar a ellos por tener esas canas. Tengamos cuidado, no hay sea que le muestren a uno un pelito blanco y sujétese a mí. No, un momentico. Pero hay algunos que ya por la gracia de Dios hemos llegado hasta aquí. Y Eclesiastés capítulo 12 comienza a hablar sobre los asuntos que nos van a pasar cuando lleguemos a viejos. Y que cuando lleguemos a viejos, el versículo 5 dice, florecerá el almendro, es decir, la cabeza se nos volverá blanca. Estos son los padres por su edad. Queridos,
en sus frentes y en sus mejillas arrugadas se traza el mapa de la vejez y de la experiencia. Ah, hermano. Así que si a usted le salió una cana ahora, usted que es joven de 18 años, hermano, permítame decirle, pero creo que tiene que hacer fila para que le salgan más. Cuando esas arrugas empiecen a aparecer. Hoy yo me miro al espejo y lo limpio a ver si es el espejo que tiene agua o algo así, ¿no? Y sigue eso ahí. Las arrugas ya empezaron a aparecer. Aparecen por la edad y por la experiencia que el Señor nos ha dado. Hermanos, mire, el otro día me conmovió en gran manera que mis nietos llamaran al bisabuelo y lo sentaran en el sofá. Se sentaron a sus pies y le dijeron, háblenos, ¿de quién es usted? Y él comenzó a contarles, a relatarles, había preguntas, ellos no querían terminar la conversación. No sé, hermano, pero yo no he recibido ninguno que venga y me diga, pastor, ya en sus 15 por tantos, ya cuánta experiencia ha ganado y por qué la ha logrado. Y entonces enseñarles lo que la vida ha sido con nosotros, las experiencias con el Señor y demás, porque eso habla también muchísimo más para su enseñanza. Pero ¿sabe qué? No apreciamos a los ancianos. Es un anciano, la espalda y vámonos de aquí, hablemos con los iguales, que eso sí tienen que decirnos. ¿Seguro? ¿Seguro que esos tienen que decirles? Permítame, hermano, ser tan cruel con lo que voy a decirles, pero son los que menos tienen que decirles. Los que menos. Vayan a esos ancianos. Vayan a esas personas que ya el Señor les ha permitido vivir sobre la tierra un tiempo que eso ayudará. Si Él se tropezó con esa piedra y Él está diciendo, esa piedra hace caer, oigan eso, óiganlo. Hermanos, esos viejos, esos ancianos de los que se habla peyorativamente, deben ser, sin lugar a dudas, honrados. Lo más impropio de lo que encontramos en nuestros días es todo lo contrario. Las canas no son respetadas. Están sujetas al menosprecio y a la burla de los jóvenes. Y no solamente de los jóvenes, algunos de edad madura hacen lo mismo. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. ¿Sabe quién firmó eso? Yo, Jehová. Debemos honrar en especial a los padres que no son los que únicamente tienen edad avanzada, sino aquellos que tienen una piedad que se ve, cuyas almas están floreciendo aun cuando sus cuerpos están decayendo. Es hermoso presenciar esos manantiales de gracia en el ocaso de sus vidas. Es hermoso hacerlo. Es una visión privilegiada tener esa oportunidad. Ver a esos padres que pierden su color, pero son padres que no han perdido el sabor. Son esas personas, esas canas que están coronadas de justicia. Son dignos de doble honra. Y no solo se les debe honrar, como dicen algunos, como antigüedades, sino como patrones de virtud. Si vemos a un anciano temeroso de Dios, cuya gracia resplandece más cuando el sol de su vida se está ocultando, honrémoslo como un padre, reverenciándolo e imitándolo. Ahí están los ancianos, los tienen dentro de ustedes. Y en tercer lugar, el espiritual.
Solo voy a tocar algo muy sencillo, hermano, aquí. Acabamos de observar, y este punto espiritual lo dejaremos para el próximo apunte que tengamos. Pero aquí, hermanos, tenemos en nuestro medio ancianos que si no se saben la Biblia como se la sabe usted. Ahora, yo les voy a decir algo muy importante. Hace algunos años recitaba de memoria muchos capítulos de la Biblia. Y hoy tengo que decirle a mi esposa, mi amor, por favor, acuérdeme que mañana debo cantar el himno C6. No se lo olvide. C6, recuérdemelo. Ya ni siquiera, hermano, quiere quedarse eso. Ya sí cito algunos textos, hermano, ya están metidos en mi ADN, pero yo, ¿dónde está ese capítulo? ¿Dónde está ese versículo? Yo no me acuerdo. La Biblia sí lo dice, pero yo no me acuerdo con exactitud. Hermanos, así puede encontrar usted por allí muchos. Que el que escribió el libro X, y yo me sabía eso, pero ahora no me acuerdo. Me tienen que decir, comienza por ahí, termina por tal. Digo otro nombre que no es. Entonces no es. Hermanos, ya nos tienen que ayudar, ya, por favor tenga paciencia. Pero el Señor ha puesto en nosotros de su piedad y eso queremos transmitirlo para ustedes. Que el Señor nos ayude a mirar a estos hombres y a estas mujeres que peinan canas como aquellas de doble honra que hay que respetar y oír. Jóvenes. Y aún, ahí sí podemos hablar de iguales. Aún entre nosotros nos podemos alimentar muchísimo de esto. Oremos al Señor.